Dime, ¿qué harías si el destino te obligara a entregar tu vida a un hombre que juras odiar? Hay historias que comienzan con una fuga y terminan revelando verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. Hoy, você va a escuchar una de esas historias, intensa, prohibida y tan real que parece un secreto arrancado del propio desierto. Si te gustan los relatos que la historia intentó esconder, suscríbete ahora, activa la campana y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves el amor y la venganza para siempre. Ella tenía apenas 19 años cuando escuchó la frase que partiría su vida en dos. No fue un grito, ni una amenaza, ni un llanto. Fue un suspiro derrotado, pronunciado por los labios temblorosos de su madre, mientras el sol del desierto caía detrás de las dunas como un dios que apaga la luz para no presenciar la injusticia. «No tenemos otra opción, hija», dijo ella, con la voz rota y los ojos vacíos. Pero Salma no lo entendió al principio. No podía entenderlo. Era demasiado joven, demasiado pura, demasiado acostumbrada a creer que el mundo era un lugar donde el destino se podía negociar con bondad. ¿Qué opción?, preguntó con un hilo de voz, sin imaginar que la respuesta sería una sentencia irreversible. Su padre se adelantó. No lloraba, no temblaba, no suplicaba. Parecía un hombre que había sido aplastado por el peso de una decisión que no había querido y tomar. «Vas a casarte con él», murmuró sin mirarla. «Con el Sheikh Malik ibn Rashad». El nombre cayó en la habitación como un golpe de hierro. Durante años, aquel nombre había sido pronunciado apenas en susurros, como si decirlo en voz alta atrajera desgracias. Malik. El hombre que gobernaba el desierto con puño de hierro, un hombre que no conocía piedad, que no ofrecía misericordia, que no dudaba en destruir a quien se interpusiera en su camino. Era su enemigo, el enemigo de su familia, el verdugo de la aldea, el hombre cuya sola sombra hacía temblar a los comerciantes, a las tribus, a los niños, y ahora sería su marido. Salma sintió que el aire se le escapaba del pecho. No lloró, no gritó, no corrió. El shock fue tan grande que su cuerpo simplemente dejó de reaccionar. «No, no puede ser», susurró. Su voz era tan fina que parecía quebrarse con el viento. «Es él, o nuestra ruina absoluta», respondió su padre. «Él cancelará nuestras deudas, devolverá la tierra, protegerá a la aldea, pero solo si tú aceptas». Salma tembló de pies a cabeza. Era una negociación, una transacción, una entrega, un sacrificio. Ella había sido criada para obedecer, para ser recatada, para honrar a su familia, pero jamás pensó que le pedirían algo así. El silencio que siguió fue tan profundo que la casa entera pareció contener la respiración. Su madre, incapaz de sostener el dolor, cubrió el rostro con un pañuelo bordado. Su padre volvió a bajar la mirada, como si no mereciera ver a su propia hija. Salma, en cambio, se quedó de pie como una estatua, con los pies descalzos sobre la alfombra desgastada, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba bajo ella. «¿Cuándo?», logró preguntar. «Mañana al amanecer», dijo su padre casi en un susurro. «Malik enviará un carruaje para llevarte a su palacio. Mañana». Ni siquiera le concedían tiempo para despedirse de sí misma. El viento nocturno empezó a soplar contra las ventanas, trayendo consigo el canto triste de las dunas. El desierto parecía llorar. Por ella. Salma caminó hacia su cuarto, con pasos lentos, como si caminara hacia su tumba. Era una joven inocente, criada bajo normas estrictas, educada para servir, para bordar, para callar, para rezar. Pero no para esto. Nunca para esto.
Cuando cerró la puerta detrás de sí, apoyó la frente contra la madera fría, y entonces, sí, por primera vez, las lágrimas cayeron. Lágrimas silenciosas, desesperadas, que quemaban como arena caliente. No durmió. No podía. Pasó la noche sentada junto a la ventana, observando la luna que se escondía detrás de las dunas. Se preguntó cuántas otras niñas, en cuántos otros tiempos, habían sido sacrificadas de la misma manera. El amanecer llegó demasiado rápido, y con él, o son metálico das rodas do carruaje de Malik. Salma sintió el corazón encogerse. Sus manos temblaban, sus labios estaban secos, y su respiración era un espasmo preso en el pecho. Su madre la abrazó fuerte, como si quisiera guardarla en casa para siempre. Su padre la besó en la frente, con una culpa que nunca se apagaría. «Perdónanos, hija», susurró él. Pero ya era tarde para perdones, tarde para culpas, tarde para cualquier cosa. Los guardias del sheik estaban esperando. No eran hombres comunes, eran sombras con turbantes negros y ojos de piedra, entrenados para obedecer solo a su señor. «La novia», dijo uno, sin emoción en la voz. «Novia». La palabra le golpeó el pecho como un puñal. Los guardias no la tomaron del brazo, no la empujaron, no la humillaron. Eso habría sido demasiado humano. Simplemente la escoltaron, como si ella fuera una oferenda, una prisionera, una pose. Cuando subió al carruaje, no miró atrás. Mirar atrás significaba romperse, y ella ya estaba quebrada. El camino hasta el palacio del sheik duró horas. Horas de silencio, de miedo, de manos entrelazadas sobre su propio regazo, como si pudiera sostenerse con sus propios dedos. El paisaje se transformaba a cada kilómetro. Dunas inmensas, caravanas lejanas, oasis escondidos, templos antiguos, consumidos por siglos de viento, e al final, el palacio. Coloso de pedra branca no meio do deserto, tão belo quanto ameaçador, tão grandioso quanto solitário. Era a casa de Malik. E agora, seria a dela. Salma sentiu arrepio na espinha. Quando as portas gigantescas se abriram, o som ecoou como rugido. Guardas se alinharam em silêncio. Servas baixaram a cabeça. E no alto da escadaria de mármore estava ele, Malik ibn Rashad, o sheik mais temido do deserto, o homem que governava com medo, o inimigo histórico da sua família e seu futuro esposo. Ele era alto, imponente, com olhos tão negros quanto a noite sem lua. Usava roupas tradicionais escurecidas, adornadas em prata, e cada movimento seu parecia calculado, frio, perigoso. Ele a observou em silêncio. Não havia ternura em seu olhar, nem desprezo, nem pressa. Havia apenas posse. E isso fez os joelhos dela falharem por um segundo. Malik desceu os degraus com passos lentos, como um predador aproximando-se de sua captura. Parou diante dela, tão perto que Salma pôde sentir o perfume intenso de oude, madeira e fumaça. Um perfume que parecia envolver o ar ao redor. Ele levantou o queixo dela com apenas um dedo, um toque que não era suave. Era um aviso, uma marca invisível, uma forma silenciosa de dizer: agora você é minha. Bem-vinda, Salma, disse ele, com uma voz grave e profunda que parecia ressoar dentro do próprio peito dela. Espero que esteja lista. Lista para quê? Para um casamento? Para uma vida? Para uma prisão? Mas antes que ela pudesse encontrar coragem para responder, Malik sorriu levemente. Não um sorriso gentil, mas um sorriso escuro, calculado. La cerimônia será esta noite, continuou. E depois, hablaremos de lo que me pertenece. Salma sentiu o estômago virar. Ele não precisava explicar o que queria dizer. Ela já sabia. O deserto inteiro sabia. As horas seguintes foram um tormento silencioso.
Servas a banharam, a vestiram, a perfumaram, a adornaram como se fosse uma boneca feita para agradar um homem que não sabia amar. Seu vestido de noiva era belo e cruel ao mesmo tempo. Camadas de seda branca, ouro bordado, véus longos que escondiam mais do que revelavam. Mas nada poderia esconder o medo em seus olhos. Quando ela se olhou no grande espelho polido, viu uma estranha, uma garota que tinha perdido tudo, até o direito de ser ela mesma. A cerimônia foi rápida, formal, fria. Não houve família, não houve bênçãos, não houve afeto. Houve apenas Malik, imponente, recitando as palavras do pinto, contrato nupcial com uma firmeza que fazia tremer a alma. Houve apenas o som da tinta no papel. Houve apenas a certeza de que, naquele momento, Salma deixava de existir e tornava-se propriedade dele. Quando o contrato foi selado, Malik tomou sua mão e a beijou, não com suavidade, mas com autoridade. "Ya eres mia", murmurou tão baixo que apenas ela ouviu. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado por anos, ele a conduziu até os aposentos reais. Ela tremia, com medo, com vergonha, com desamparo, mas também com uma sensação inexplicável que ela não queria admitir. Quando Malik fechou a porta atrás de si, o som ecoou como um trovão. "Quita-te el velo", ordenou. A voz dele era baixa, porém afiada como uma lâmina. Salma hesitou, e isso foi o suficiente para Malik dar 2 passos, aproximar-se como uma sombra viva e puxar o véu com as próprias mãos. Seu rosto ficou exposto. Sua inocência também. Seu medo ainda mais. Malik a estudou por longos segundos, longos demais. E então, inesperadamente, ele se afastou. "Esta noite não te tocaré", disse com frieza. Salma ficou confusa, assustada, aliviada. Não sabia o que sentir. "No hasta que estés preparada", acrescentou. "E crê-me, lo estarás." E saiu do quarto, simples assim. Mas enquanto a porta se fechava, algo no olhar dele, algo que ela não havia percebido antes, ficou gravado em sua mente. Algo que não combinava com um monstro, algo que não parecia crueldade. Parecia um segredo profundo, um segredo sombrio, um segredo que ele nunca queria revelar. E Salma, sem entender por quê, soube naquele instante que aquele segredo era sobre ela. Se esta história te estremeceu, recuerda deixar tu like, suscribir-te e comentar desde que país nos estás escuchando. En La Voz del Romance, cada historia es un viaje y esta apenas comienza. La noche había caído sobre el desierto como un manto espeso, profundo, lleno de sombras que danzaban entre las palmeras y los muros altos del palacio. Salma no había dormido, ni siquiera se había acostado. Se limitó a sentarse en una esquina de la enorme cama, con las rodillas juntas y las manos apretadas contra el pecho, como si aún pudiera proteger el poco de libertad que le quedaba. La habitación era hermosa, sí, pero estaba diseñada para una mujer que no era ella, para una esposa que se entregaría con docilidad, para una prisionera que nunca pensaría en escapar. Cortinas de seda, perfumes costosos, velas altas, tapetes finos, tudo ali era belo demais para ser real e devastador demais para ser suportado. Salma olhou para a porta fechada. Malik havia saído horas antes, dizendo que não a tocaria, dizendo que ela estaria preparada algum dia. A frase dele martelava na mente dela como um encantamento obscuro. Preparada para quê? Sussurrou para si mesma. Para ser sua esposa? Para ser sua posse? Para ser sua cama? Ou para algo que ela ainda não compreendia? O vento noturno assobiava pelas janelas altas, trazendo consigo o cheiro do deserto. Um cheiro que sempre a confortou quando era criança, mas que agora parecia um eco distante da vida que ela nunca mais teria.
Ela se levantou lentamente e caminhou até a grande varanda do quarto. A lua iluminava as dunas e por um momento ela desejou ser poeira levada pelo vento. Desejou desaparecer antes que Malik pudesse moldá-la ao próprio desejo. Mas o destino não tem misericórdia e ela aprenderia isso muito rápido. No dia seguinte, Salma acordou com o som de passos. Passos leves, femininos. Quando abriu os olhos, 3 servas estavam ao seu redor, ajoelhadas, como se estivessem diante de uma rainha ou de um animal prestes a quebrar. Senhora Salma, dijo una de ellas con voz dulce pero distante, el sheik la espera en la sala oriental. Desea desayunar con usted. Salma se sentó lentamente, sintiendo o corpo rígido. No, quiero verlo, murmuró, quase como uma criança. Las mujeres intercambiaron miradas nerviosas. E uma delas, a mais velha, cheia de rugas e sabedoria amarga, falou baixo. Senhora, quando Malik disse deseo, significa ordem. No verlo não é uma opção. Salma engoliu em seco. Sabia disso. Claro que sabia. O deserto inteiro sabia. Ela permitiu que as servas a banhassem com água morna perfumada, trançassem seu cabelo e a vestissem com um vestido leve de cor pérola, adornado com fios dourados. Não era ocidental, nem tradicional. Era Malik. Era uma mistura calculada para realçar sua juventude, sua pureza, sua fragilidade. Quando terminou, a serva mais velha sussurrou. No le mires demasiado a los ojos. ¿Por qué? Preguntó Salma. Porque si lo haces, él creerá que lo estás desafiando. Um arrepio percorreu a espinha dela. As portas do corredor se abriram e ela foi escoltada até a sala oriental. O palácio era imenso, com colunas de mármore branco, fontes internas e corredores que pareciam labirintos. A arquitetura parecia ter sido construída para confundir, controlar, engolir. E então, ela o viu. Malik estava sentado no centro da sala em um divã baixo, cercado de almofadas ricas e frutas frescas. Vestia túnica negra e prata, e seus olhos negros pareciam ainda mais intensos sob a luz da manhã. Ele a observava, não como um homem observa uma esposa, não como um rival observa um inimigo. Ele a observava como quem lê um enigma. Acerca-te, ordenou, sem levantar a voz. Salma respirou fundo e caminhou até ele, mantendo os olhos no chão. Malik ficou em silêncio por vários segundos, longos demais, até que falou. Levanta o rosto. Ela obedeceu. E quando seus olhos se encontraram, algo que ela não conseguiu nomear passou entre os dois. Não era desejo, não era ódio, não era ternura. Era reconhecimento. Como se ele a tivesse visto antes, em algum lugar escondido da memória. Ou como se ela representasse algo que ele temia. Sienta-te aqui, dijo, señalando um cojín frente a ele. Salma se sentou com cautela. Malik pegou uma tâmara e a estendeu até ela. Come? Ela hesitou. E Malik arqueou uma sobrancelha. Quando te dou algo, lo aceptas. Salma tomou a fruta com mãos trêmulas. Mas antes de levá-la à boca, Malik segurou seu pulso. Seus dedos eram firmes, quentes, e o toque fez o corpo dela reagir de uma forma que a confundiu. "No tienes por que temblar", murmurou, com a voz surpreendentemente baixa. Há um nó. Há um nó. Aquelas duas palavras fizeram o estômago dela se contorcer. Ele soltou seu pulso e Salma finalmente mordeu a tâmara. O sabor doce explodiu em sua língua, mas não trouxe conforto algum. Malik a observou como se estivesse avaliando cada reação, cada suspiro, cada medo. "Dormiste?" perguntou. "Não." A resposta saiu antes que ela pudesse processar. Malik encostou-se no divã, entrelaçando os dedos. "Te assusta tanto estar casada comigo?" Salma não respondeu. Tinha medo de mentir. E medo de dizer a verdade.
Malik se inclinou para a frente, estudando-a com aquele olhar pesado, afiado, impossível de decifrar. Dímelo, Salma. Quero escuchar-lo de tus lábios. Ela engoliu em seco. Sí, sussurrou. Me assusta todo isto. Malik permaneceu imóvel. Por um instante, o ar pareceu parar. E então, ele riu. Mas não foi uma risada cruel. Foi uma risada curta, sem humor, como se estivesse rindo de si mesmo. Bien, dijo ao fim. El miedo mantiene viva a la gente. Te ajudará a sobreviver aqui. As palavras dele não eram uma ameaça. Eram um aviso sincero. Salma sentiu a pele arrepiar. A partir de hoje, continuou Malik, aprenderás las reglas del palacio. Comerás comigo todas las mañanas. Tendrás una instructora que te enseñará cómo comportarte como esposa de un sheik y estarás siempre bajo mi protección. La palabra protección no sonó como protección, sonó como vigilancia, como encierro, como una soga de seda. Y una cosa más, añadió él acercándose, nunca te mentiré, pero tampoco siempre te diré la verdad. El corazón de Salma se detuvo por un segundo. ¿Por qué?, preguntó con voz suave. Malik a olhou diretamente, uma intensidade perturbadora queimando nos olhos dele. Porque há coisas que não estás lista para saber. O silêncio que se instalou foi mais frio que a sombra do palácio. E, quando estaré lista, sussurrou ela. Malik sorriu de forma lenta, perigosa. Quando eu lo decida. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina rígida e tensão crescente. Salma era instruída por uma mulher idosa chamada Samira, que a ensinava a caminhar com postura, a servir chá, a permanecer em silêncio quando necessário, a falar apenas quando lhe era permitido. Aqui as paredes escuchan, repetia Samira. E el sheik odia a desobediência. Salma se esforçava, obedecia, aprendia, mas a sensação de estar sendo vigiada nunca desaparecia. Guardas a seguiam discretamente por cada corredor. Servas suspiravam quando ela passava. E sempre, sempre, ela sentia os olhos de Malik, mesmo quando não o via. Ele aparecia inesperadamente em seus caminhos, no jardim, na biblioteca, no salão principal, como se estivesse testando-a, medindo-a, esperando algo. E o pior, ela não sabia o quê. Certa noite, ela não conseguia dormir. A memória da cerimônia, da presença dele, do olhar dele, tudo a perseguia como sombras. Decidiu então caminhar pelo corredor, silenciosamente. Mas justo quando alcançou o pátio interno, ela ouviu vozes. «No puedes seguir ocultándolo, Malik», dijo un hombre con voz irritada. Salma congeló atrás de una columna. «Ella tiene derecho a saber», insistió el hombre. «No», respondió Malik, como una frieza que cortaba o ar. «Aún no». «¿Y qué pasará cuando descubra lo que hiciste?» O homem perguntou, quase cuspindo as palavras. «Lo que hicimos?» Silêncio. Silêncio pesado, silêncio que queimava. Salma arregalou os olhos. Malik estava escondendo algo, algo enorme, algo perigoso. «Haré lo que seja necessário para manter-la a salvo», disse Malik, finalmente. «A salvo de quê?» El outro homem insistiu. Então Malik respondeu algo que fez o coração de Salma colapsar dentro do peito. «A salvo de mim». Ela tapou a boca para não soluçar. Malik era o perigo e porque ele queria protegê-la de si mesmo. O amigo dele baixou o tom. «Ela não se parece em nada a lo que esperávamos». «Lo sé», respondeu Malik, quase num sussurro. «E se siente algo por ti?» Malik não hesitou nem por um segundo. «No puede». «E tu?» perguntou o amigo em voz dura. Silêncio. Malik respirou fundo. «No debo», dijo quase inaudível. «No puedo», e então acrescentou, «porque se ela supiera a verdade, jamais me perdonaria».
Salma deu um passo para trás, sem sentir as próprias pernas. Suas mãos tremiam, seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Havia um segredo profundo, um segredo capaz de destruir ambos. E Malik estava disposto a tudo para mantê-lo oculto. Mas por quê? Ela não sabia. Ainda, mas o deserto sempre revela a verdade. E o segredo de Malik estava mais perto de explodir do que ele imaginava. Se esta parte te envolvió, recuerda deixar tu like, suscribirte y comentar desde qué país nos estás escuchando. En La Voz del Romance, cada historia es un viaje, y este viaje apenas comienza. La noche había caído sobre el palacio como un velo espeso, tan profundo que incluso las antorchas parecían arder en silencio. El aire estaba cargado de una tensión invisible, como si cada muro, cada columna, cada sombra respirara un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. Salma caminó por el corredor con pasos lentos, intentando procesar lo que había escuchado horas antes. La conversación entre Malik y aquel hombre desconocido la perseguía como un eco que no desaparecía. Debo protegerla de mí. Esa frase había perforado su pecho y desde entonces no encontraba descanso. ¿Cómo podía un hombre tan temido temerse a sí mismo? ¿Cómo podía intentar protegerla siendo él mismo la amenaza? No tenía respuestas, solo miedo. Un miedo nuevo, más profundo que cualquier temor que había sentido desde que llegó a ese desierto que no la quería. Entró en sus aposentos, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. El silencio la golpeó de inmediato. Se dejó deslizar hacia el suelo, abrazándose, los brazos, sin poder contener el temblor que le recorría los dedos. Quiso llorar. El llanto no salió. Era como si las lágrimas se hubieran secado antes de nacer. Al amanecer, unos golpes suaves la despertaron. «Señora Salma». La voz de Samira era respetuosa, pero firme. «Debemos preparar el día». Salma tardó unos segundos en incorporarse. Su cuerpo estaba débil, su rostro pálido. Cuando abrió la puerta, Samira la observó con sorpresa. «No has dormido», afirmó. Salma negó despacio. «Ven», dijo. «Por él», interrumpió la mujer mayor sin mirarla. «Él se presentará cuando lo considere necesario». Era una advertencia, era un recordatorio, era una orden disfrazada. Y sin embargo, solo hizo que Salma quisiera saber más. Horas después, Salma fue llevada al jardín interno donde solía practicar postura y respiración guiada. Era un lugar apacible, rodeado por palmeras altas y fuentes que murmuraban como si contaran historias antiguas. Pero aquel día, el jardín estaba inquietantemente vacío. Samira tomándola del brazo con delicadeza. «Necesitas comer algo o te desmayarás, y si eso ocurre, el sheik culpará a todos». A Salma le dolió esa frase. El miedo al sheik era evidente en cada persona que vivía en ese palacio, incluso en ella, especialmente en ella. Samira la acompañó a una mesa baja donde le sirvieron pan tibio, dátiles dulces y té perfumado. Pero Salma solo tomó 2 pequeños bocados. El estómago estaba cerrado. «Samira», murmuró con vacilación, «el sheik». «No preguntes». Guardias que siempre la seguían no estaban allí. Salma sintió un escalofrío recorrerle la nuca, y entonces lo sintió, ese aroma inconfundible. Oud oscuro, ámbar ardiente, humo y arena. Él estaba ahí. Cuando se giró, Malik estaba al otro lado del patio, apoyado en una columna. Sus ojos oscuros la observaban con una intensidad que casi la derribó. Él no habló, no sonrió, solo la miró. El corazón de Salma se apretó. La conversación que había escuchado la noche anterior seguía quemándole el alma. Largo momento, parecías inquieta. El pulso de Salma se aceleró. Él sabía, él sentía, él percibía absolutamente todo. Ella dudó.
Respiró hondo y se atrevió. ¿Puedo hacerle una pregunta? Malik arqueó una ceja, sorprendido por su valentía. Pregunta, y decidiré si mereces respuesta. Salma bajó la mirada, tomó aire y dijo, ¿por qué? ¿Desea protegerme? Malik quedó rígido. La brisa dejó de moverse. Incluso la fuente pareció enmudecer. Salma, comenzó él. Pero un guardia apareció corriendo desde él. Heló la sangre. Nadie debe saberlo. Cuando la puerta de su habitación se cerró detrás de ella, Salma sintió que el mundo se volvía demasiado pequeño. Caminó de un lado a otro, tratando de entender, tratando de respirar, tratando de descifrar el peso de lo que estaba viviendo. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Era él. Malik entró sin pedir permiso, sin escolta, sin avisar. Su presencia llenó el cuarto de inmediato. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta con firmeza. Salma retrocedió. «Sheikh Malik», murmuró, inclinando ligeramente la cabeza. «Acércate», ordenó él. No levantó la voz, pero el aire cambió de inmediato. Era imposible desobedecer. Salma dio pasos lentos hacia él, sintiendo sus manos volverse frías y su respiración acelerarse. Cuando estuvo a unos pasos, Malik ladeó la cabeza. «Pareces cansada». Ella tragó hondo. «No dormí bien». Malik la estudió como si pudiera ver más allá de su piel, como si pudiera leer la verdad en sus silencios. «Ayer», dijo él, después de un pasillo. «Sheikh Malik, el anciano Rashid ha llegado. Dice que debe verlo urgentemente. Es sobre ella». Salma sintió un vacío abrirse bajo sus pies. Malik giró lentamente hacia ella. Su expresión cambió. Se endureció. «Vuelve a tus aposentos. Ahora». No hubo oportunidad de objetar. Salma retrocedió, con el corazón desbocado. Antes de alejarse por completo, escuchó al guardia susurrar. «Se está arriesgando demasiado, Malik. Ella no debe saber». Y la respuesta del sheikh fue un susurro grave que le siku. Un paso. El rostro de Malik estaba tenso, más que de costumbre. «Siéntate», ordenó. Ella obedeció, aunque ya estaba sentada. Su cuerpo entero reaccionaba a él de una forma que no comprendía. Malik se aproximó despacio y se detuvo a solo unos centímetros. Sus ojos la recorrieron como si buscaran señales, heridas, respuestas. «Hay cosas que no entiendes», comenzó él con voz grave. «Y aunque quisiera explicártelas todas ahora, no puedo». Salma respiró hondo. «¿Qué soy yo aquí realmente?», susurró. Malik no apartó la mirada. «No eres una esposa común», dijo. El corazón de ella golpeó su pecho. «Entonces, ¿por qué me eligió?». Malik inhaló lentamente, como si luchara consigo mismo. «Porque tú eres la única que puede detener lo que viene». Salma abrió los ojos confundida. «Sheikh, no entiendo». «Lo sé», respondió él. «Y no debes entender, por ahora». Ella se armó de valor. «Entonces, ¿qué me está ocultando?». Malik cerró los ojos por un breve instante. «Verdades que te destruirían», susurró. Salma sintió un temblor en el estómago. «¿Por qué no puedo saberlas?». «Porque si las supieras», respondió Malik, abriendo los ojos con una intensidad aterradora, «morirías». El aire escapó de sus pulmones. Yo no tengo miedo de la verdad», murmuró. «Deberías», replicó él, bajando la voz. «Porque mi verdad no te dejaría dormir jamás». Esa misma noche, cuando el palacio dormía, Salma salió hacia el jardín interno para intentar respirar. La luna iluminaba los arcos y las fuentes, creando sombras profundas sobre la piedra. Pero entonces escuchó algo. Metales chocando, susurros violentos, pasos apresurados. Se escondió detrás de una columna. El corazón le latía en los oídos. Un hombre encapuchado corría por el pasillo, armado con una daga curva.
Iba directo hacia los aposentos del sheik. El terror atravesó el pecho de Salma. ¡Malik!, gritó sin pensar. El atacante giró. Y al mismo tiempo, Malik apareció desde el extremo opuesto del pasillo. La daga pasó a un suspiro de su cuello. El metal rozó el aire como un silbido mortal. Malik reaccionó como un animal salvaje. Desarmó al hombre, lo derribó, lo inmovilizó y lo silenció con un golpe seco. Salma estaba paralizada. Cuando Malik se levantó, su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con rabia. Caminó hacia ella. ¿Estás herida?, preguntó, tomando su rostro entre las manos. Salma negó con la cabeza. Ese hombre, susurró, venía a matarte. Malik desvió la mirada por un segundo. Muchos quieren hacerlo. ¿Por qué?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿Qué hiciste, Malik? Él apretó la mandíbula. Lo necesario. Salma sintió lágrimas amenazar sus ojos. Dime la verdad. Malik levantó su rostro suavemente. Si te cuento la verdad, Salma, susurró, rozando su frente con la de ella. Me odiarás. No lo haré, susurró ella temblando. Él cerró los ojos por un instante. Soy el hombre que destruyó tu destino mucho antes de que cruzaras estas puertas. El corazón de Salma se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Malik abrió los ojos. Había dolor dentro de ellos, dolor real. No debía haberte elegido. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Malik sostuvo su mandíbula suavemente. Porque no tenía opción. El alma de Salma tembló. ¿Y ahora?, susurró. Malik acercó sus labios a los de ella. No llegó a tocarlos, pero su aliento quemó la piel de Salma. Ahora, tú eres mi única salida. Ella contuvo la respiración. ¿Salida de qué? La respuesta de Malik fue un susurro grave que la dejó sin aire. De mí mismo. Si esta historia te dejó sin aliento, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar desde qué país nos escuchas. En La Voz del Romance, cada historia es un viaje. Y este todavía está lejos de terminar. Salma no pudo dormir esa noche. Después del ataque, después de la confesión entre sombras, después de la mirada de Malik quemándole la piel sin tocarla, el silencio del palacio se volvió demasiado grande. Cada sonido la sobresaltaba. Cada crujido del viento le parecía una amenaza. Se acurrucó bajo las sábanas, abrazando sus rodillas, intentando calmar el temblor en sus manos, pero cuanto más pensaba, más caía en la espiral. Soy el hombre que destruyó tu destino. Ese susurro seguía recorriéndole el cuerpo como un veneno lento. No entendía su significado. No entendía por qué Malik se acusaba de algo tan grave. No entendía por qué él mismo parecía romperse mientras lo decía. Y lo peor, no entendía por qué, a pesar del miedo, su corazón no podía alejarse de él. Esa contradicción la consumía. A la mañana siguiente, Samira entró en la habitación sin previo aviso. Sus ojos transmitían urgencia. Salma, levántate. Debemos prepararte. ¿Para qué?, preguntó ella apenas incorporándose. El sheik ordenó que seas trasladada al pabellón oriental. Salma se congeló. ¿Por qué? Samira bajó la mirada, incómoda. Es por tu seguridad. La voz temblorosa de la mujer no convencía a nadie, ni siquiera a ella misma. Samira, ¿qué está pasando? La mujer suspiró, se acercó y tomó las manos de Salma como si fuera una hija a quien debía decirle algo doloroso. Hay cosas que no puedo decirte, pero debes confiar en que el sheik no permitirá que nadie te haga daño. Eso no respondía a nada. Eso no calmaba nada. ¿Él está bien?, susurró Salma. Samira tragó saliva. No lo vi desde el ataque anoche, pero su guardia vigila cada entrada. Todo está bajo control, o eso dicen.
La mujer mayor la ayudó a vestir un vestido de seda azul profundo, cubrió su cabello con un velo del mismo tono y la envolvió en una capa. Ligera. Salma, pase lo que pase hoy, no desobedezcas al sheik, murmuró Samira acariciándole el brazo. Esta es una orden que puede salvarte la vida. El miedo regresó como una ola helada. ¿Salvarla de qué? ¿De quién? Cuando Salma salió al pasillo, 2 guardias la escoltaron sin una palabra. El palacio parecía distinto esa mañana, más silencioso, más tenso, como si alguien hubiera apretado el aire. Pasaron por corredores que Salma nunca había visto, atravesaron patios con columnas antiguas y llegaron finalmente al pabellón oriental, un edificio separado del palacio principal. La entrada estaba custodiada por 6 hombres armados. 6. Nunca había visto algo semejante. Cuando la puerta se abrió, el corazón de Salma se detuvo. Malik estaba allí, de pie, de espaldas, mirando por un gran arco hacia las dunas iluminadas por el sol. Su postura era rígida, los hombros tensos. Sus manos descansaban atrás, entrelazadas, pero sus dedos se movían, inquietos, revelando una tormenta interna. Los guardias se retiraron, dejando a Salma sola con él. La puerta se cerró. El silencio los envolvió. Malik no se giró, no la miró, pero su voz llegó a ella como un golpe suave. Anoche casi mueres. Salma sintió un estremecimiento. No era yo a quien querían matar, dijo ella con voz baja. Era usted. Malik exhaló lentamente. Es lo mismo. Ella frunció el ceño. ¿Cómo puede ser lo mismo?, susurró. Usted es... No digas mi nombre. No aquí. No ahora. Su tono era firme, pero no frío. Era tembloroso. Salma dio un paso hacia él. Malik. Él finalmente se giró. La expresión de su rostro la dejó sin palabras. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. El brillo feroz que lo caracterizaba estaba apagado, reemplazado por una tensión que parecía consumirlo. ¿Dormiste?, preguntó él. Ella negó. Malik apretó la mandíbula, frustrado. Tu vida está en peligro, dijo, dando un paso hacia ella. No debería haberte dejado sola ayer. No debería haberte expuesto así. No fue culpa suya, susurró Salma. Sí lo fue, respondió Malik, acercándose aún más. Podía sentir el calor de su cuerpo, el perfume de su piel mezclándose con el suyo. Podía ver el conflicto en sus ojos. Podía sentir que él cargaba algo demasiado grande, algo que la involucraba directamente. Siempre ha sido culpa mía, susurró él. Salma lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Malik bajó la mirada, cerró los ojos por un instante y entonces dijo lo inimaginable. El ataque de anoche no fue el primero. El mundo se detuvo. ¿Cómo?, murmuró ella. Malik abrió los ojos lentamente. Desde que llegaste al palacio, hubo 7 intentos de acercarse a ti. 7. Y todos fueron detenidos antes de que tú siquiera lo notaras. El corazón de Salma latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Malik avanzó otro paso. La tomó del rostro con ambas manos. La sostuvo como si temiera que desapareciera. Porque eres mi esposa, susurró él, y eso te convierte en el blanco de todos mis enemigos. Pero, ¿por qué me eligió entonces?, preguntó ella con los ojos humedeciéndose. ¿Para qué traerme aquí si sabía que sería peligroso? Malik inhaló profundo, como si las palabras le rasgaran la garganta. Porque no elegí... Salma. Extendió una mano y rozó la mejilla de ella con el pulgar, temblando. Te busqué durante meses. Y cuando te encontré, ya no pude dar marcha atrás. La respiración de Salma se volvió irregular. Ya me conocía antes de que me compraran para el matrimonio. Malik cerró los ojos.
Salma, murmuró con una mezcla de culpa y desesperación. Yo sabía quién eras. Mucho antes del contrato. El corazón de ella se detuvo. No, susurró. Eso no es posible. Lo es, respondió él, abriendo los ojos con una sinceridad tan dolorosa que la piel de Salma se erizó. Y es hora de que sepas la verdad. Salma retrocedió un paso. Su respiración se volvió corta, como si el aire hubiera desaparecido del lugar. Malik, ¿qué verdad? Él dio un paso adelante. Yo destruí tu destino, susurró él, tocando su mentón con delicadeza, porque antes de que fueras mi esposa, ya eras la promesa de otro hombre. El cuerpo de Salma se tensó. ¿Qué? Fuiste prometida, dijo Malik en voz baja, a un príncipe del norte, y para evitar aquella alianza, yo intervine. La mente de Salma se llenó de sombras. No entiendo. Malik respiró hondo. Tu matrimonio con él significaba la caída de mi familia, significaba el fin de mi poder, significaba mi muerte. Entonces, Salma sintió el mundo girar. Usted compró mi libertad o la robó. Malik no se movió. Te arrebaté de tu destino. Su voz se quebró por primera vez. Y te traje al mío. Las lágrimas brotaron de los ojos de Salma antes de que pudiera detenerlas. ¿Fue todo una elección política?, susurró. Nuestro matrimonio fue solo eso. Al principio, sí, admitió él con brutal honestidad. Pero luego, todo cambió. Cuando te vi, cuando escuché tu voz, cuando supe que no me temías más de lo necesario, supe que ya no podía verte como un sacrificio, ni como un acuerdo, ni como una pieza. La respiración de Malik era irregular. Salma, juro por mi sangre que no quería sentir nada por ti. Me negué. Luché, pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de buscarte. No puedo dejar de temer perderte. Salma sintió que su corazón se desgarraba. Todo esto, susurró, ¿fue por usted? Malik negó con la cabeza, dando un paso más hacia ella. Fue por ambos. Y entonces, sin pedir permiso, sin esperar respuesta, sin temor al mundo que había afuera, Malik apoyó su frente contra la de ella. No voy a obligarte a perdonarme, susurró. Pero nunca más voy a mentirte. El aire se volvió denso, feroz, íntimo. Los labios de Malik rozaron los suyos por un segundo, pero no la besó. Se apartó lentamente. Vístete, ordenó, con un tono suave pero firme. Te llevaré a un lugar donde nadie podrá tocarte. ¿A dónde?, preguntó ella. Malik desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol caía sobre las dunas como oro líquido. A mi refugio, al único lugar donde mis enemigos no se atreven a seguirme. Salma tragó saliva. ¿Por qué?, Malik respondió sin girarse. Porque allí habita mi mayor secreto. La piel de Salma se erizó. ¿Cuál? El único capaz de destruirme, susurró Malik, y el único que puede salvarte. Antes de continuar, si este relato ya te tocó el pecho aunque sea un poco, te invito a suscribirte a La Voz del Romance y activar la campana, porque aquí cada historia llega hasta donde el alma no puede esconderse. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo y cuéntame también qué estás sintiendo en este momento de la historia. Te leo y seguimos, porque lo que viene ahora es aún más intenso. El sol ya comenzaba a caer sobre las dunas cuando Malik ordenó que prepararan los caballos. No quería vehículos, no quería guardias ruidosos, no quería dejar rastros. El refugio al que la llevaría era un lugar que muy pocos conocían, y la mayoría de los que lo habían visto ya no estaban vivos para contarlo. Salma lo observaba desde la distancia, con el velo cubriendo la mitad de su rostro. Su cuerpo todavía temblaba, no de frío,
sino del torbellino de emociones que lo atravesaba todo: miedo, confusión, rabia y esa atracción indomable que no podía controlar por más que quisiera. Malik le ofreció su mano. «Ven conmigo», dijo en voz baja. Ella dudó. Por primera vez desde que llegó al palacio, no obedeció de inmediato. Él notó la vacilación y no la criticó, no la apresuró, solo esperó. Finalmente, ella apoyó su mano sobre la de él. Ese contacto mínimo hizo que Malik cerrara los ojos por un instante, como si la piel le ardiera. Se montaron en los caballos. Apenas cruzaron la última puerta del palacio, Malik habló sin mirarla. «No mires atrás». Ella obedeció. No quería ver las torres del palacio recortándose contra el cielo, ni la vida que había perdido, ni la que había sido arrancada de sus manos desde que su destino fue cambiado por el contrato de matrimonio. El viento cálido golpeaba su rostro mientras avanzaban entre dunas altas, montañas de arena que parecían moverse con el tiempo. A cada paso del caballo, el silencio del desierto se hacía más denso, más pesado, casi sagrado. Después de una hora cabalgando, finalmente Salma preguntó: «¿Ese refugio, qué es realmente?». Malik no respondió de inmediato. Buscaba las palabras, o quizás la fortaleza para decirlas. «Es el único lugar donde no soy el sheik», murmuró finalmente. «Donde no mando, donde no controlo nada». Salma frunció el ceño. «¿Cómo puede un hombre como usted no controlar algo?». Malik soltó una exhalación seca, como si hubiera sido herido por dentro. «Porque allí solo prevalece la verdad, y la verdad es lo único que siempre ha sido mi enemigo». Salma guardó silencio, porque entendió algo muy profundo. Malik temía ese lugar, y aún así la estaba llevando allí. Al anochecer llegaron a una antigua formación rocosa. Parecía un arco natural de piedra, tallado por siglos de viento. Entre sus grietas crecían plantas del desierto que no había visto en ninguna otra parte. Malik desmontó primero y extendió la mano hacia Salma para ayudarla a bajar. Ella dudó, pero la tomó. Caminó con ella hasta el interior de una cueva apenas visible desde afuera. La entrada era estrecha, pero dentro había una sala amplia iluminada por velas colocadas cuidadosamente en huecos de la piedra. No era un refugio, era un santuario. Salma lo sintió en la piel. Las paredes estaban grabadas con símbolos antiguos, lengua bereber mezclada con caligrafía árabe. En el centro, una alfombra vieja, gastada por el tiempo, un jarrón de cerámica, un baúl de madera, un puñal ceremonial. Todo parecía cargado de significado. «¿Qué es este lugar?», susurró Salma, incapaz de elevar más la voz. Malik se acercó a las paredes, pasando los dedos por los símbolos, como quien acaricia cicatrices antiguas. «Aquí crecí», confesó él. «Aquí fue donde mi padre me trajo cuando tenía 6 años, para enseñarme quién era realmente». Salma lo miró sorprendida. «¿El antiguo sheik?». Malik asintió sin volver el rostro. «Este santuario pertenece a nuestra sangre. Cada líder de mi linaje fue traído aquí para aprender su destino, para aceptar la carga que cargaría hasta la muerte». Salma tragó saliva. «¿Y cuál fue la suya?». Malik finalmente giró hacia ella. En sus ojos había dolor, verdadero, crudo, no el del gobernante, no el del hombre cruel, el del niño abandonado al deber. «Que mi vida siempre pertenecería al desierto antes que a mí mismo». Salma sintió un peso en el pecho. Malik extendió el brazo hacia el puñal colocado en un pedestal. La hoja era curva, forjada con un diseño tan perfecto que parecía viva bajo la luz de las velas. «Este puñal», explicó él, «se entrega al heredero cuando se le revela la verdad sobre su futuro.
No es un arma, es una sentencia. ¿Qué sentencia?, preguntó ella en voz baja. Malik cerró los dedos alrededor del mango. Que todo aquello que ame será destruido por mi poder, y que todo lo que conquiste me será arrebatado. El silencio en la cueva se volvió insoportable. Salma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por eso dice que destruyó mi destino?, preguntó ella. Sí, respondió él sin dudar, porque mi padre me enseñó que para sobrevivir debía quitarle al enemigo aquello que más valoraba. Y en ese entonces, sus ojos se clavaron en los de ella, oscuros, vulnerables. Tú eras lo más valioso que tenía el príncipe del norte. Salma sintió que las piernas le fallaban. Yo no sabía nada de eso. No debías saberlo. Nadie debía saberlo. Malik se acercó lentamente como si temiera espantarla. Pero te juro, dijo en voz baja, que nunca imaginé lo que sentiría por ti cuando te trajeran al palacio. No pensé, no creí que podría amarte. La palabra amar cayó como un rayo entre los dos. Salma dio un paso atrás, no porque tuviera miedo de él, sino de lo que su pecho acababa de hacer, como si una llama hubiera estallado dentro de ella. Si me amaba, susurró, ella con la voz quebrándose. ¿Por qué me encerró? ¿Por qué me trató como propiedad? Malik bajó la mirada. Porque no sabía cómo amar sin destruir, y porque pensé que si te alejaba de mí, no te convertiría en mi maldición. Salma sintió las lágrimas subirle a los ojos. Pero fui atacada por ser su esposa. No, respondió él, fuiste atacada por ser mi debilidad. La confesión lo rompió por dentro, y lo rompió a ella. El silencio los envolvió, las velas parpadeaban, el desierto rugía afuera, pero dentro de la cueva solo existían ellos. Malik dio un paso más, un paso que significaba todo. Su respiración rozó el rostro de Salma. No voy a pedirme que me perdones, murmuró él. Solo voy a pedirte que me dejes protegerte, no como sheik, no como enemigo, no como dueño, sino como el hombre que daría su vida por ti. Salma sintió que el corazón se le desgarraba, porque era imposible, pero real, pero insoportable, pero cierto. Ese hombre cruel, temido, duro como el acero, solo temía una cosa: perderla. Ella levantó lentamente la mano, la apoyó sobre el pecho de él. Sintió el latido, rápido, profundo, vulnerable. No sé si puedo perdonarlo, confesó ella con lágrimas resbalando por sus mejillas. Pero no puedo negar que cuando estoy lejos de usted me siento incompleta. Malik cerró los ojos y la tomó en sus brazos. La abrazó como si el mundo se quebrara, como si ese simple gesto fuera un milagro. No me pidas que me aleje, susurró ella entre lágrimas. Nunca, respondió él. Antes moriría, y lo dijo con una verdad tan feroz que el aire mismo pareció estremecerse. No supieron cuánto tiempo permanecieron abrazados, pero de pronto un sonido lejano los hizo separarse. Caballos, 7, quizás 10, y no pertenecían a Malik. El corazón de Salma se detuvo. Malik sacó el puñal, lo colocó en el cinturón. Sus ojos se oscurecieron. No se encontraron. ¿Quiénes son?, preguntó ella temblando. Malik no respondió, pero su mirada lo dijo todo. No eran enemigos comunes, no eran ladrones del desierto, no eran mercenarios, eran hombres entrenados, hombres que sabían dónde estaba el santuario, hombres que solo podían haber llegado allí si alguien muy cercano a Malik los había guiado. «Salma», dijo él tomando su rostro con ambas manos, «pase lo que pase, no salgas de la cueva, ¿entiendes?». Ella negó con la cabeza desesperada. «No lo dejes solo». Él la besó, pero no fue un beso suave. Fue desesperado, urgente, como si fuera la última vez. «Si muero,
susurró él contra sus labios. Al menos moriré sintiendo tu boca. Ella se quebró. No diga eso. Malik le acarició el rostro, la miró con una intensidad que dolía. No tengas miedo. Por ti puedo enfrentar al infierno. Y salió de la cueva. Salma sintió que el corazón le caía en pedazos mientras lo veía desaparecer entre las sombras del desierto, porque entendió algo aterrador. Si Malik moría allí afuera, ella también moriría por dentro. Y entonces comprendió la verdad más cruel. No era él quien la había convertido en su debilidad. Era ella quien, sin querer, sin buscarlo, se había convertido en la suya. El silencio que siguió a la salida de Malik fue tan denso que Salma sintió que la cueva entera se achicaba a su alrededor. El sonido de cascos acercándose retumbaba en el aire, cada vez más pesado, como un aviso oscuro del destino que se aproximaba. Ella apretó los puños. Se obligó a respirar despacio, pero el miedo le quemaba los pulmones. «Por favor, Malik», susurró sin voz. Sabía que él no podía oírla. Sabía que él comenzaba a enfrentarse solo a hombres que no tenían piedad. Sabía que ese santuario, ese lugar sagrado, ahora sería un escenario de sangre, y aún así no se movió. Por primera vez desde que llegó al desierto, obedecía no por sumisión, sino por amor. El primer choque de espadas llegó como un estallido. Después, gritos en un idioma que ella no reconoció. Luego, un golpe seco y silencio. Un silencio que la desgarró por dentro. «No, no», murmuró ella. Apretó las manos contra su pecho, sintiendo su propio corazón golpeando con tanta fuerza que dolía, y entonces escuchó la voz de él. Atrás, un rugido, bajo, grave, lleno de autoridad y furia. Malik estaba vivo. Salma sintió las piernas debilitándose de alivio, pero el miedo aún se mantenía firme. Un sonido metálico como una espada cayendo contra la piedra. Una respiración fuerte, gemidos ahogados y pasos acercándose. Sombras, 3, 4, 5. Los intrusos entraban en el santuario. La respiración de Salma se detuvo. Malik apareció en la entrada. Sangre en la ropa, polvo en el rostro, los ojos más oscuros que nunca, pero de pie, respirando, luchando aún. Detrás de él, 2 hombres inconscientes. Otros 3 avanzaban con espadas levantadas, seguros de que el sheik estaba debilitado, pero nunca debían subestimar al desierto, ni al hombre que lo gobernaba. Malik retrocedió un paso hacia la cueva. Su mirada encontró la de Salma. «No salgas», ordenó sin apartar la vista de ella. «Malik», susurró ella. Él inclinó apenas la cabeza. Un «te escucho», un «estoy aquí», un «no permitas que me derroten». Ella tragó saliva, el corazón destrozándosele en el pecho. «No quiero que muera por mí», dijo en voz baja. Un segundo, solo uno, pero los ojos de Malik cambiaron. «No moriré», murmuró. «No mientras tú me quieras vivo». Y entonces volvió a la batalla. Los movimientos de Malik eran más instinto que técnica. Furia y precisión, dolor y necesidad, sangre y arena. Golpeó al primero con el puñal ceremonial. Un corte limpio en el antebrazo. Bloqueó el ataque del segundo con el antebrazo, recibiendo un corte profundo que ensangrentó su piel. Pero no frenó. Agarró al hombre por el cuello y lo estrelló contra la roca. El tercero trató de atacarlo por la espalda, pero Malik giró, rápido como una flecha, pateándolo con fuerza suficiente para mandarlo al suelo. Salma veía todo. Veía la fuerza salvaje de Malik, pero también veía su agotamiento. «Van a matarlo», susurró, sintiendo la desesperación escalar por su garganta. 2 atacantes más entraron corriendo. Malik retrocedió, tosió sangre, apretó el puñal con fuerza, estaba alcanzando su límite. Salma lo sintió en la piel.
Sintió la vibración de su cuerpo intentando mantenerse en pie, y entonces hizo lo único que no debía hacer. Salió de la cueva. ¡Salma! ¡No!, rugió Malik. Pero ya era tarde. Ella corrió hacia él, sin pensar, sin medir el peligro. Era más fuerte el amor que el miedo. Los hombres se detuvieron. No esperaban que la esposa del sheik apareciera. Era un error mortal. Uno de ellos se lanzó hacia ella. Malik gritó su nombre, corrió para alcanzarla, pero estaba demasiado lejos. Salma cerró los ojos. Esperó el golpe, pero el atacante no llegó. Un sonido cortante llenó el aire, y el hombre cayó a sus pies. Malik, sangrando, temblando, respirando con dificultad, había llegado a tiempo. La tomó por los brazos. «¿Qué hiciste?», jadeó, desesperado. «Te dije que no salieras». Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. No podía quedarme ahí, oyendo cómo moría por mí. El rostro de Malik se quebró. Realmente quebró. «Salma», susurró él, «yo moriría por ti 1000 veces si fuera necesario, pero no podría soportar verte morir una sola vez por mí». Ella apoyó la frente contra la de él, sus respiraciones mezclándose, sus cuerpos chocando por la necesidad de estar juntos, vivos. Y entonces un sonido los cortó en seco. Un caballo, un último jinete, en lo alto de la duna, un hombre vestido de negro, con una insignia en el pecho, la insignia del norte, el reino que la había prometido a otro, el enemigo que Malik había temido desde el principio. El hombre levantó la mano, señalándolos. Su voz llegó con el viento. «Salma del oasis, venimos por ti». Ella sintió que el mundo se desgarraba bajo sus pies. Malik se puso delante de ella. «Tendrán que matarme», gruñó. El hombre en la duna sonrió. Ese siempre fue el plan. Y entonces todo se aceleró. El caballo bajó a toda velocidad. El hombre desenvainó una espada. Malik empujó a Salma detrás de él. Ella gritó su nombre. La arena se levantó como un torbellino y el choque llegó con un estruendo. El atacante arremetió contra Malik. Malik levantó el puñal. El metal chocó con metal. El enemigo era fuerte, mucho más fuerte que los otros. Salma retrocedió con el corazón saliéndosele del pecho. Malik cayó de rodillas. El atacante puso la espada en su cuello. Salma gritó, «¡No!». El hombre giró hacia ella. «¡Eras mía!», dijo con odio. «¡Siempre fuiste mía!». Malik gritó con furia, un rugido que salió de sus entrañas. Agarró un puñado de arena, lo arrojó al rostro del enemigo. El hombre retrocedió, cegado. Malik aprovechó y se levantó con fuerza. El puñal cortó el aire. El enemigo cayó de rodillas, sangrando. Malik respiraba temblando, a punto de derrumbarse. Salma corrió hacia él. «Malik». Él la sostuvo, pero su fuerza se desvanecía. La sangre corría por su abdomen. Un corte profundo, uno que no había notado en la batalla. Intentó hablar, pero la voz le falló. «Salma, mi vida». Ella lo sostuvo con ambas manos. «No me deje sola». Él levantó la mano, la apoyó en la mejilla de ella. Su pulgar temblaba. «Nunca», susurró, «nunca te dejaré». Sus ojos se cerraron. «Malik», gritó ella, con un dolor que le desgarró el pecho. Lo abrazó fuerte. El desierto los envolvía. El viento soplaba como un lamento. Y entonces él respiró, lento, débil, pero respiró. Ella lloró sobre su pecho. «No mueras, se lo ruego», susurró. «No mueras». Él la escuchó porque sus ojos se abrieron apenas y la miraron. «Prométeme algo», murmuró él con la voz rota. «Pase lo que pase, no vuelvas con ellos». Ella negó con lágrimas. «Mi lugar es con usted». Y él sonrió, una sonrisa pequeña, dolorosa, hermosa. «Entonces viviré». Y cerró los ojos.
no por muerte, sino por agotamiento, por sangre perdida, por batalla ganada. Ella lo sostuvo, lo abrazó, lo protegió del viento y del mundo, y supo que su historia ya no era de odio, ni de destino robado, ni de enemistad. Era una historia que apenas estaba comenzando, porque Malik seguía vivo, y mientras él viviera, ella nunca estaría sola. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo, y cuéntame también qué estás sintiendo en este momento de la historia. Te leo y seguimos, porque lo que viene ahora es aún más intenso. Y así, entre verdades ocultas, corazones marcados y un destino que nunca pidió permiso, esta historia nos recuerda que ninguém escapa del amor cuando él decide encontrar su camino. Pero dime tú, ¿crees que el corazón puede perdonar aquello que la mente nunca olvidaría? Te leo en los comentarios. Si esta historia te tocó, deja tu like, suscríbete al canal, activa el campanario y comparte este video con alguien que necesite sentir algo así. Gracias por estar aquí. Y recuerda, donde termina el silencio, empieza el romance. Nos vemos en el próximo video de La Voz del Romance.